A todos los que nos han seguido en estas horas, yo sé que ya estamos aquí en América Latina con el almuerzo pendiente, pero nos sigue un excelente panel sobre teletrabajo en las administraciones tributarias, que está liderado por Alfredo Collosa de Argentina, quien dará inicio a este bloque con su participación. Luego sigue Demetrios de Moura Suárez, discúlpame, de Brasil. Y cerrando va a estar Ana de la RAM, nuestra coordinadora de la RAM. La relatoría está a cargo de nuestro compañero de Uruguay, Gonzalo Cuadrado. Muchas gracias a todos y pues sin más le doy la palabra a Alfredo, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la participación. Considero que es un día histórico para la RAM porque, bueno, esta pandemia nos ha permitido una nueva forma de gestionar el conocimiento, que es a través de Internet. Y la RAM somos todos los que estamos ahora participando, los que escribimos, así que los invito a continuar participando. Vamos a hablar de un tema que el año pasado se hablaba muy poco y luego de la pandemia comenzó a hablarse y mucho, y de hecho la mayoría de los funcionarios, sobre todo en América, que continúa la pandemia, estamos teletrabajando. Vamos a hablar del teletrabajo. Por favor, la siguiente diapositiva. Por favor, todo el mundo, un momento, voy a silenciar los micros de todo el mundo y te vuelves a conectar, ¿vale? Bueno. Ya, conéctate el micrófono, Alfredo, por favor. Gracias. Sí. Buenas tardes. Vamos a hablar de un tema que les decía, el año pasado no teníamos tanta información, pero este año, luego de la pandemia, es como que estamos con el teletrabajo. Si nos pasan la próxima diapositiva, lo que yo les quiero exponer es en base a un artículo que escribí para la Red Foro Fiscal Iberoamericano, nuestra revista que se está próxima a editar. Queremos imaginar qué aspectos debería considerar una administración tributaria para continuar o no con el teletrabajo. Y en general yo lo resumí en 4 aspectos: el marco normativo, la digitalización de la administración tributaria del país, la productividad del teletrabajo y la seguridad y confidencialidad de la información. Ahí cuando vemos en la siguiente diapositiva, vemos, por favor, en la siguiente diapositiva, vemos que el primer aspecto a considerar es el marco normativo. Obviamente que yo considero clave el marco normativo, porque hoy por hoy muchos estamos haciendo teletrabajo sin tener una ley de teletrabajo. Es el caso, por ejemplo, de Argentina, y muchos otros países que tenían una ley están pensando ya en adaptarla, modificarla. Esta ley de teletrabajo va a tener que incluir distintas cuestiones, como son básicamente los derechos y obligaciones de las partes. Va a tener que ver el tema de la igualdad de trato, sobre todo el tema de la remuneración, es clave el tema de la remuneración. La voluntariedad y reversibilidad, esto significa quién decide el teletrabajo, lo decide el empleado, lo decide la patronal. Y la reversibilidad, que es una cuestión que se está discutiendo mucho ahora en la Argentina, quién da por finalizada la relación y vuelve al trabajo presencial. También está el tema de equipamientos y gastos, el tema de seguridad y salud, y algo que también es fundamental es el derecho a la desconexión, o sea, el derecho a decir basta, dejar de trabajar, porque la experiencia demuestra que en el teletrabajo por ahí trabajamos más horas de lo que trabajamos en la oficina, trabajamos en distintos horarios, etcétera, etcétera. Yo creo que el marco normativo va a ser clave para decidir si el teletrabajo continúa o no en las administraciones tributarias. Y depende cada país cómo lo regule, porque si un país lo regula en forma muy estricta, es probable que el teletrabajo no se aplique. O sea que la herramienta para que se aplique debería tener cierta flexibilidad. Por favor, vemos en la siguiente diapositiva otro tema que también considero clave, es la digitalización del país y de la administración tributaria. Este es el tema básico de todo, cómo está digitalizado el país. La experiencia es que en muchos países hay muchísima brecha digital y se ha dificultado el teletrabajo en aquellos países donde la brecha digital es más amplia. Tenemos que analizar los recursos humanos y materiales, tenemos que ver cuán digitalizada está nuestra administración tributaria. Como han expuesto mis compañeros, mientras más digitalizada esté la administración tributaria,
obviamente que más fácil será realizar el teletrabajo. Y esta digitalización la tenemos que incluir dentro de una experiencia general de gobierno electrónico que tiene cada país. También será clave, como pongo acá en la presentación, analizar la conectividad y el equipamiento. Pasamos al siguiente aspecto que considero clave también en la siguiente diapositiva, que es el tema de la productividad. Bueno, la productividad del teletrabajo no la podemos analizar en este periodo, porque en este periodo, la verdad, no hemos estado haciendo teletrabajo, hemos estado haciendo trabajo a distancia, pero el concepto de teletrabajo en sí, y lo hemos estado realizando con la familia en la casa, con los hijos en nuestros hogares. Entonces yo creo que hay que aislar todas estas limitaciones para analizar la productividad, y yo creo, como dijo Domingo también en su exposición, que vamos a una gestión de recursos humanos por objetivos y no por asistencia a la oficina. Ha cambiado el concepto de control. Antes el jefe quería tener al empleado 8 horas en la oficina. El teletrabajo revoluciona este concepto, y acá lo que interesa es que la tarea se haga. Entonces vamos a controlar la tarea de otra forma, cambia la forma de liderazgo, pasamos a ser líderes facilitadores. Liderar equipos remotos no es lo mismo que liderar equipos en la oficina. Entonces, yo lo que planteo acá es que seguramente pueden surgir nuevos sistemas de evaluación de desempeño, puede surgir hasta un nuevo estatuto de teletrabajadores digitales, y como decían en las anteriores exposiciones, la digitalización va a favorecer el control del trabajo, porque toda la gestión, si está digitalizada, es mucho más fácil controlarla. Y bueno, vemos en la siguiente diapositiva un tema que también considero clave, que es la seguridad y confiabilidad de la información. Esto se puede incluir dentro de la digitalización, digamos, trabajar fuera de las oficinas plantea nuevos retos, pero ¿por qué plantea nuevos retos? Porque muchas de las administraciones tributarias todavía siguen trabajando en papel. Estamos en el quiebre de pasar de una administración tributaria en papel a una administración tributaria electrónica. Entonces, esto genera que en algunos casos hay funcionarios que han tenido que llevarse expedientes a sus casas para trabajar, pero yo creo que esto de la seguridad y confiabilidad de la información es un tema que, si avanzamos en la digitalización, se puede solucionar, porque hay que construir políticas de accesos remotos. Por ejemplo, en AFIP tenemos un sistema de acceso remoto que yo ahora, donde estoy, desde mi casa, que estoy haciendo teletrabajo, puedo acceder directamente a la computadora de la oficina. Tenemos firma digital, sistema de autenticación, etcétera, etcétera. Bueno, les quería comentar, ahora pasando a la siguiente diapositiva, un poco la situación de Argentina. Nosotros hace del 18 de marzo que estamos teletrabajando, aproximadamente el 90% de la planta está trabajando en forma remota, por teletrabajo. Solamente se han abierto algunas dependencias en aquellos lugares donde la pandemia no nos está afectando. Todavía no hemos llegado al pico de la pandemia, pero la AFIP estaba bastante digitalizada, teníamos expedientes electrónicos, firma digital, teníamos también domicilio fiscal electrónico obligatorio, también teníamos presentaciones digitales, como comentó la compañera de Uruguay, y como les decía, el tema de acceso remoto de toma de equipo. O sea, estaba muy digitalizada la AFIP, y esto ha facilitado que hagamos el teletrabajo. De todos modos, quiero advertir que estamos trabajando sin ninguna ley de teletrabajo en la Argentina, a diferencia de, como nos comentó Irene, en Colombia, que existe una ley. Hay otros países que existen leyes de teletrabajo, y actualmente en nuestro Congreso se está debatiendo casualmente este tema. Ya ha tenido aprobación en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados. Yo creo que en la Argentina el futuro del teletrabajo va a depender mucho de la normativa, va a depender, porque si la normativa es muy estricta y son todos derechos para el trabajador y ninguna obligación, o al revés, si es todo a favor de la patronal y nada a favor del trabajador, o sea que hay que tener un justo medio en que, si queremos potenciar la herramienta, vamos a tener que tener cierta flexibilidad y ver cómo surge esto en la práctica.
También a la AFIP, para continuar con el teletrabajo, hay algunos trámites y algunos procedimientos que han quedado en papel que deberían ya digitalizarse. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, estas son unas ideas generales que quiero transmitirle a todos. Yo creo que es un error hablar de teletrabajo solamente. Acá de lo que hay que hablar es de la digitalización de las administraciones tributarias. O sea, yo celebro cuando se habla del tema de la digitalización y no del tema de teletrabajo. El tema de teletrabajo es aplicable al tema de los recursos humanos, pero para poder hacer el teletrabajo, primero hay que digitalizarse. Tenemos que revisar la forma en que estamos trabajando. No podemos trasladar la misma burocracia que hacíamos en la oficina a lo digital. Es como que tenemos que volver a aprender a trabajar. Trabajamos con papel en una oficina 8 horas y ahora tenemos que arrancar de nuevo, pero electrónica y digitalmente. Es, como lo pongo acá, una oportunidad histórica para las administraciones tributarias. Tienen que continuar digitalizándose. Si algo faltaba para probar que la digitalización era importante, es esta pandemia, digamos. Entonces, tenemos investigación de digitalización de las administraciones tributarias y considero clave digitalizarse, pero bueno, como dijo Fernando, también dependemos de la decisión por gobierno, porque tampoco se puede digitalizar la administración tributaria sola. La administración tributaria tiene que ser parte de un gobierno electrónico, gobierno digital, o sea, tiene que ser una alternativa de digitalización de todo el país. Esta digitalización tiene que surgir mediante dos estrategias, mediante la renovación tecnológica y la renovación organizativa. O sea, la tecnología, como bien dijo Fernando, la tenemos que incorporar no como moda, sino la tecnología para ser más eficiente en la función de control y en la función de servicio. Y del tema de la renovación organizativa, es clave la gestión del conocimiento y la inteligencia colectiva. Es clave el tema de los recursos, humanos. Perdón. Como les pongo acá en la presentación, yo creo que en todo el proceso de digitalización tenemos que pensar en los ciudadanos. La digitalización es clave para transformar, es clave para simplificar y para otorgar transparencia en contra de la burocracia y de la corrupción. Yo creo que mientras más digitalización haya, en América Latina sobre todo, que es un país muy afectado por el tema de la corrupción, la digitalización aporta transparencia y este es el mejor antídoto para la corrupción. También si tuviéramos más digitalización podríamos llegar a más sectores. Hemos visto que el gran problema de América es una alta evasión y una alta informalidad. Esta alta informalidad se produce por la brecha digital que hay en los sectores y necesitamos de manera urgente apostar por este proceso de digitalización. Si vemos la siguiente diapositiva, yo creo que dentro de toda esta digitalización, los recursos humanos son el principal activo que tenemos en la administración tributaria. El desafío es reinventarnos permanentemente. Yo creo que el futuro del trabajo ya comenzó. Nosotros estamos avanzando de una manera vertiginosa y en los próximos años vamos a avanzar mucho más de lo que hemos avanzado ahora. Creo que es clave el tema de los recursos humanos y como dijo ahí un gran referente en la materia ahí de España, que es Gerardo Bustos, yo creo que la oficina pasó a ser donde estoy yo con mi móvil y mi computadora. O sea, se ha revolucionado el concepto. Las formas de trabajar en el futuro van a ser muy distintas a las actuales. De hecho, ya lo están siendo con el tema de los trabajadores de plataforma, van a ser más flexibles, menos tiempo de permanencia en la oficina. Siempre digo que nosotros somos de las últimas generaciones que vamos a estar tantos años en una oficina, trabajando 8 horas. En mi caso, yo llevo 30 años en la AFIP y es mi único trabajo desde los 18 años en la AFIP. Y estamos pasando a un tema de rendimientos por objetivos.
como les decía antes, ya no valdrá estar 8 horas en un trabajo, sino cumplir objetivos. Ahora bien, cada administración tendrá que hacer un buen diagnóstico, como también dijo Fernando, un buen análisis de riesgo, como quieren llamarle, y analizar la conveniencia de continuar con determinadas tareas en el teletrabajo. Yo estoy convencido que el teletrabajo continuará en algunas tareas, pero por ahí no en todas, pero yo creo que a muchos de los que están teletrabajando les va a costar volver a la oficina, porque si bien al comienzo fue complejo hacer el teletrabajo, ahora muchos se han dado cuenta de todos los beneficios que tiene. Y la verdad que la productividad ha aumentado y mucho. Yo creo que el futuro nos va a encontrar mucho más digitalizados y tal vez esto sea lo positivo que nos deja esta pandemia dentro de tantas desgracias y la peor crisis que estamos afrontando de toda la historia. Pero yo creo que esto que hemos avanzado en estos meses va a ser trascendental para nuestro futuro. Y bueno, también tengo una última presentación donde hay un gráfico con la siguiente, por favor, donde está todo, cómo el teletrabajo está afectando a la nueva normalidad, desde el punto de vista de las empresas, la tecnología. Yo creo que vamos a retornar a las oficinas, pero vamos a retornar planteándonos cómo hay que hacer la tarea, porque todo este periodo nos hizo revolucionar la forma de trabajar, y esto ha sido lo positivo. Y quiero decirles que por el relevamiento que he hecho, la mayoría de las administraciones han podido cumplir sus funciones en esta época y han redoblado los esfuerzos, y los funcionarios se han estado capacitando en el tema, y creo que ha sido una experiencia muy positiva. Ahora le voy a pasar la palabra a nuestro compañero Demetrius de Brasil para que les comente este tema. Muchísimas gracias a todos y esperemos las preguntas. Gracias, Alfredo. Primeramente, un gusto saludarles. Un gusto también compartir con los amigos de Alarrán la experiencia de la Receita Federal en la implantación del teletrabajo. Mi presentación va a ser muy sencilla. Voy a hablar brevemente sobre el historial de la implantación del teletrabajo en la Receita Federal. Acá en Brasil nosotros tenemos un marco legal acerca del teletrabajo. Y a continuación voy a hablar acerca del teletrabajo propiamente en la organización. Bueno, el historial del teletrabajo en la Receita Federal empieza en 2012, cuando el ministro de Hacienda autorizó una ordenanza la realización de una experiencia piloto para 2 actividades: el contencioso administrativo y el desarrollo de sistemas de la información, de la tecnología de la información y comunicación. A la época hubo 2 procesos de selección del personal para aquella primera experiencia, en el cual 11 servidores fueron seleccionados para la actividad informática y 65 para el contencioso administrativo. Después de la selección y después de los demás procedimientos previos, en agosto de 2014 empieza efectivamente el teletrabajo en la Receita Federal. Bueno, existen 2 requisitos previos a la inclusión de cualquier actividad en teletrabajo en la Receita. Primeramente, se hace necesaria una propuesta del plan de trabajo, y después la prueba de las métricas que son los parámetros de productividad. Bueno, la elaboración de la propuesta del plan de trabajo es una atribución del gerente de la actividad, que es un alto directivo, un coordinador general, que es el responsable de la actividad. La propuesta hay que tener como menos algunos componentes, como por ejemplo la descripción detallada de las actividades que serán ejecutadas bajo la modalidad teletrabajo, una descripción detallada de las métricas, de los parámetros de productividad para la medición de esta productividad con respecto a los servidores, las metas y los índices de productividad,
el porcentaje máximo de servidores de cada área o unidad administrativa para el teletrabajo, teniendo en cuenta que existen actividades cuya ejecución tiene que ser presencial. La indicación también de las herramientas organizacionales que se utilizarán para medir la productividad y el desempeño del servidor, entre otros requisitos. La propuesta del plan de trabajo se presenta a la Coordinación General de Control Interno y Gestión de Riesgos, que hace una evaluación previa de las métricas, elabora también un informe técnico y después, y a continuación, se la presenta a la Coordinación General de Gestión de Personas para la autorización de la prueba de las métricas. Bueno, respecto a la prueba de las métricas, esta se hace como mínimo durante un periodo de 6 meses, conlleva la recolección y el procesamiento de las informaciones respecto a la productividad de los servidores que ejecutan la actividad, esas informaciones son consolidadas por el gerente de la actividad en teletrabajo. Y respecto a las métricas, ellos deben alcanzar la totalidad de la carga de trabajo del servidor. El servidor en teletrabajo tiene una meta aumentada en un 15% en comparación con la meta asignada al servidor que no está en teletrabajo, pero esta medida está suspendida durante la pandemia. Sin embargo, se quita también de la meta algunos eventos, como por ejemplo, entrenamientos, reuniones de trabajo, viajes en servicio, vacaciones, etc. Bueno, después de la elaboración y análisis del plan de trabajo y la prueba de las métricas, la propuesta se presenta al subsecretario general de la Receita Federal, que es la autoridad que autoriza efectivamente la inclusión de la actividad en la modalidad teletrabajo. Un rato. Bueno, una vez autorizada la ejecución de una actividad en la modalidad teletrabajo, es el servidor que, deseándolo, debe solicitar a la administración su inclusión en teletrabajo. Conviene mencionar que si hay una gran cantidad de servidores superior al máximo permitido que tenga interés en la adición al teletrabajo en alguna actividad, existen criterios adicionales de selección, como por ejemplo, las servidoras que estén esperando niños, ellas tienen prioridad. Los servidores o servidoras que tengan hijos menores de 2 años, las personas discapacitadas, esas personas tienen alguna prioridad. Bueno, respecto al formulario por medio del cual el servidor requiere su inclusión en el teletrabajo, el servidor debe rellenar este formulario por medio del cual haga algunos compromisos respecto a su actividad. Por ejemplo, reconocer que tiene conocimiento del plan de trabajo de la actividad, comprometerse a cumplir las metas fijadas, declarar que es consciente de las situaciones que conllevan al servidor su exclusión del teletrabajo, entre otras. Bueno, periodo, solo más un rato. Bueno, el servidor que esté en teletrabajo tiene que trabajar bajo esa modalidad como mínimo durante 6 meses y como máximo 24 meses. Sin embargo, se permiten prórrogas de este periodo, pero el servidor tiene que lograr aprobación en las evaluaciones trimestrales. Esta medida también está suspendida durante la pandemia. Respecto al inicio, el primer día del inicio del teletrabajo, el servidor comienza sus actividades en teletrabajo siempre en el primer día del trimestre calendario. Bueno, la próxima diapositiva, por favor. Gracias. Respecto a los equipos tecnológicos, la administración hay que suministrarlos al servidor por razones de seguridad, además de las aplicaciones de informática, etc., todo en conformidad con las normas de seguridad de la información, como yo dije. Bueno, existen también algunas situaciones que no le permiten al servidor adherir al teletrabajo. De hecho, no se permite el acceso al teletrabajo al servidor. Por ejemplo, que ocupe un puesto directivo por una cierta incompatibilidad con el teletrabajo. El servidor que haya, por ejemplo, violado alguna regla disciplinaria en los últimos 2 años, aquel que fuera excluido del teletrabajo por incumplimiento de las metas también en los últimos 2 años.
y otras situaciones más. También existen algunas situaciones en las cuales el servidor es excluido del teletrabajo. Por ejemplo, por el incumplimiento de sus responsabilidades, por el incumplimiento de las metas individuales al final de cualquier trimestre, cuando viole alguna regla administrativa o disciplinaria y otras reglas más. Bueno, respecto a las evaluaciones trimestrales, al final de cada trimestre calendario es emitido un informe de seguimiento y evaluación de las metas y los resultados logrados por los servidores. La elaboración de este informe es atribución del gerente de la actividad, es decir, es emitido en el ámbito de la coordinación general y es publicado de manera consolidada en un periódico público y de manera detallada por servidor en un periódico interno de la organización. Respecto al informe anual, el gerente de la actividad tiene que elaborar un informe al final de cada año calendario con una evaluación de los efectos y de los resultados alcanzados en la actividad desarrollada por medio del teletrabajo. En ese informe, el gerente también debe hacer posibles sugerencias de ajustes al plan de trabajo, incluso respecto a la revisión de las métricas o metas, o incluso proponer, Quedan si es el caso, un par de minutos, Demetrios. Gracias. Muchas gracias. Incluso proponer, si es el caso, el cierre del teletrabajo para la actividad. Al final se presenta ese reporte anual a la Coordinación General de Control Interno y Gestión de Riesgos hasta finales de marzo y después a la Coordinación General de Gestión de Personas. Bueno, el servidor tiene algunas obligaciones, naturalmente, y están entre las obligaciones del servidor en teletrabajo, por ejemplo, mantener actualizado su registro telefónico y quedarse listo para recibir posibles llamadas, estar disponible para posibles convocatorias a las reuniones, entrenamientos u otras actividades en el interés del servicio, ser celoso de las informaciones respecto a su trabajo, entre otras obligaciones. Bueno, caminando hasta el final de esta presentación, muy breve, como yo dije, hemos visto que en agosto de 2014 empezó efectivamente el teletrabajo en la Receita Federal, con la participación de 76 servidores que participaron en un proyecto piloto. Sin embargo, hoy en día la Receita Federal tiene poco más de 1.600 servidores trabajando efectivamente en teletrabajo. La cantidad equivale solamente a 0.7% de los servidores de la organización, pero seguro la experiencia con la pandemia va a acelerar el avance del teletrabajo, pues se han rompido resistencias y paradigmas externos, internos, incluso con la ampliación de las posibilidades de atención remota a los contribuyentes. Hoy en día el teletrabajo está implantado en casi todas las actividades en la Receita Federal, por ejemplo, el contencioso administrativo, auditoría, control interno, registro de los contribuyentes, recaudación y cobro, entre otras. En definitiva, conviene mencionar que en ese periodo de la COVID-19, casi la mitad de los servidores están ejecutando sus actividades en sus hogares, pero fuera de las reglas que yo acabo de exponer, pero solo temporalmente, durante la pandemia, y que ello ha señalado una posibilidad para nosotros, una posibilidad concreta del avance del teletrabajo en la Receita Federal. Muchísimas gracias. Paso la palabra a nuestra coordinadora, Ana. Ana, por favor. Muchas gracias, Demetrios. Muchas gracias, Alfredo. Y bueno, vamos a terminar ya hablando del teletrabajo en España. Yo he organizado la presentación y bueno, me voy a organizar también en el tiempo para evitar mayores retrasos. He organizado la presentación en 4 cuestiones fundamentales que me parecía interesante tocar antes de hablar, bueno, pues de los retos de futuro, ¿no? La primera cuestión es cuál es el marco que tenemos actualmente de teletrabajo, bueno, actualmente antes de la pandemia que teníamos, el marco legal en España, teniendo en cuenta además que formamos parte de una organización supranacional como es la Unión Europea. En segundo lugar, ¿cuál es el marco de teletrabajo en el ámbito de las administraciones tributarias hasta la fecha de la pandemia? En tercer lugar, ¿qué es lo que ha pasado precisamente como consecuencia de esta crisis que hemos tenido en estos últimos meses? ¿Y cuáles son los retos de futuro que se plantea en el ámbito del teletrabajo dentro de las administraciones tributarias?
En primer lugar, brevemente, ¿no?, para ubicarnos el teletrabajo en España, ¿cuál era la situación previa, ¿no? ¿Cuál es el marco en el que nosotros nos desenvolvíamos? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que existía un acuerdo marco europeo, firmado en julio del año 2002 y celebrado a iniciativa de la Comisión Europea con los interlocutores sociales más relevantes del ámbito europeo, donde ya se definía esta modalidad de teletrabajo. Entonces, a partir de esta definición, impulsaba una nueva fórmula, precisamente de entender el trabajo distinto del que teníamos la costumbre, ¿no?, que teniendo en cuenta la presencialidad y el contacto físico con los compañeros en el ámbito físico, del espacio físico de la oficina. Bueno, pues a partir de ese momento se empiezan a desarrollar una serie de actuaciones en España, también en los países de la Unión Europea, ¿no? En España, en el ámbito de la Administración General del Estado, es un punto de partida fundamental el Acuerdo de Consejo de Ministros del año 2005, que aprueba el Plan Concilia, precisamente dentro de ese Plan Concilia, con la finalidad de intentar conciliar la vida familiar con la vida laboral de los trabajadores. Bueno, pues se entiende que existe la posibilidad de desarrollar fórmulas de teletrabajo en el ámbito de las administraciones públicas españolas, ¿no? A partir de ahí se dicta una orden en el año 2006 bueno, pues que lo que pretende es intentar desarrollar determinados proyectos piloto en el ámbito de distintos departamentos ministeriales. Proyectos pilotos que tuvieron bastante éxito, donde se observó que podía incrementar en el ámbito de algunos de los trabajos la productividad de los trabajadores, con lo cual, bueno, pues los resultados en ese momento parecía que eran positivos. Sin embargo, desde ese momento, pues no se han desarrollado demasiadas actuaciones, precisamente ahora vamos a ver el tema de que ha provocado la pandemia, pero bueno, ha ido poco a poco, ¿no?, el tema del teletrabajo. Sí que es cierto que, bueno, se elaboró un proyecto de Real Decreto que no vio la luz y que ahora parece que vuelve a retomarse precisamente a raíz de la crisis. ¿Qué es lo que pasaba también, qué es lo que ha pasado, ¿no?, hasta ese momento? Que las comunidades autónomas sí que han desarrollado diferentes normas, han elaborado y publicado diferentes normas que han tenido dos elementos en común fundamentalmente, aunque han sido distintas entre ellas, pero han tenido dos elementos en común fundamentalmente. Primero, que el trabajo se desarrolla fuera de las dependencias físicas, de los espacios físicos del trabajador, y en segundo lugar, el uso de las tecnologías de información y comunicación, que viene muy precisamente al caso de lo que señalaba al principio Alfredo Coyosa, ¿no? La digitalización no solo también de las administraciones públicas, sino también de todas las empresas, ha incrementado también estas nuevas fórmulas de trabajo. A partir de ahí hay que tener en cuenta que en el ámbito del Estatuto Básico del Empleado Público pues no se contempla prácticamente esta nueva fórmula, pero sí en el Estatuto de los Trabajadores. Desde el punto de vista de la empresa española, ¿qué es lo que hemos vivido en estos últimos años también? Bueno, pues también un incremento de esta nueva fórmula de trabajo, que es el teletrabajo, ¿no? Las grandes empresas internacionalizadas, como pueden ser Repsol o Telefónica, han desarrollado sistemas de teletrabajo, precisamente teniendo en cuenta que se ahorran costes, que mejora la conciliación de la vida familiar con la laboral, etcétera, aunque también efectivamente hay una serie de inconvenientes de los que hablaremos al final de la exposición, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta una visión desde el punto de vista del derecho comparado, desde cómo se ha desarrollado el teletrabajo en España y cómo se han desarrollado en nuestros países de nuestro entorno, pues efectivamente en España ha ido más despacio que en otros países de nuestro entorno, donde, por ejemplo, en el norte de Europa, bueno, pues el incremento de teletrabajo hasta un 14%, pues ha dado lugar a una cierta consolidación que, por supuesto, va a incrementar a raíz de la pandemia. Sin embargo, en otros países, entre los cuales está España, los países del sur, bueno, pues todavía esta fórmula no está totalmente interiorizada, precisamente no solo en las empresas, quizás es más en las empresas españolas, pero todavía en la administración pública todavía queda un largo camino por recorrer que precisamente se ha visto ahora forzado tras la pandemia, ¿no? Esta es la primera cuestión de la que quería hablar. ¿Qué es lo que ha pasado en las administraciones tributarias, ¿no? En las administraciones tributarias antes de la pandemia, pues no había una consolidación del teletrabajo. Sí que es verdad que existían determinadas propuestas de teletrabajo. Por ejemplo, en el ámbito de nuestra organización hemos propuesto a la Dirección General de la Agencia teletrabajo para algunas instituciones dentro de la administración tributaria. Los órganos económicos administrativos, los tribunales económico-administrativos forman parte de la administración tributaria, son los órganos que revisan los actos dictados por la administración tributaria y, por tanto, esta fórmula de trabajo, de revisión, que no requiere un contacto con el público, por supuesto, y que además, bueno, pues eso funciona como cualquier tribunal a través de órganos unipersonales o en salas. Este trabajo, bueno, pues permite esta individualización, vamos a decir, del trabajo, independientemente de que cuando se celebran las salas, evidentemente hay que tener en cuenta un contacto porque son órganos colectivos. Bueno, pues este tipo de trabajo podía permitir en su momento
el desarrollo de proyectos pilotos, de proyecto piloto de teletrabajo, ¿no? Sin embargo, a pesar de que tenía las condiciones idóneas, bueno, pues hubo una cierta reticencia a implementar esta fórmula de trabajo incluso en un lugar tan idóneo como serán los tribunales económicos administrativos. Es verdad que en el ámbito, por ejemplo, de la Dirección General de Tributos, el órgano encargado de la elaboración de las normas y de la resolución de las consultas relacionadas con los temas tributarios, también era un órgano idóneo, pero, sin embargo, hasta el momento de la pandemia no se ha realizado, no se ha llevado a cabo esta fórmula de trabajo que es el teletrabajo. Y, en tercer lugar, en el órgano más, más importante, que es la agencia tributaria, a pesar de también que había, bueno, pues alguna idea de desarrollar en algunas plazas determinadas fórmulas de teletrabajo, todavía no estaba implementado. Sí que es cierto que yo he conocido que antes de la pandemia ya existía un proyecto, un borrador, una idea de intentar, como digo, llevar a cabo esta fórmula de trabajo, porque en realidad era algo que, por mucho que la administración española y la administración tributaria, bueno, pues fuera ciertamente reticente por algunas de los inconvenientes que puede presentar, sin embargo, era algo que efectivamente ahora, a raíz de esto, igual que hemos visto con las cuestiones de política fiscal o de administración tributaria, ha venido para quedarse. No queda más remedio de que intentar complementar, no digo eliminar, ¿no? Pero el trabajo presencial, pero sí complementar de alguna manera con el teletrabajo, porque también ofrece importantes ventajas, a pesar también inconvenientes, pero importantes ventajas que además están, como digo, a la orden del día, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, yo me planteaba, ¿no? Esto al margen de la administración tributaria, pero yo me planteaba realmente a una persona mucho más joven que nosotros, a una persona de 14, 15 años, tú le hablas de estar presencialmente, de tener un control horario determinado de X hora a X hora y que eso también determina que cumplas con tu obligación, bueno, pues se queda extrañado, ¿no? Porque ellos incluso se comunican a través de las tecnologías de información y comunicación, las redes sociales, etcétera. Entonces, esta fórmula también, como digo, bueno, pues va desplazando a la fórmula tradicional. Es inevitable que los jóvenes, igual que lo comentaba Alfredo, ¿no? Hace un momento, ¿no? Bueno, pues las nuevas generaciones están en esa línea, están en esa onda, vamos a decirlo así, y evidentemente no entienden, y con lo cual, bueno, pues no entienden la fórmula tradicional y entiendo que también, bueno, pues tendremos que articular nuevas fórmulas de control de los objetivos de los trabajadores, ¿no? Pues bueno, ¿cuál es la situación provocada por la COVID? ¿Cómo han vivido las administraciones tributarias? Pues las administraciones tributarias, la verdad es que creo que en España se han desenvuelto muy bien, han respondido rápidamente, es verdad que han tardado unos días, pero creo que han respondido mejor que otras administraciones públicas y que enseguida se han puesto a funcionar a través del teletrabajo. En el ámbito de la agencia tributaria, los tribunales económicos administrativos, porque eran ya el lugar más adecuado para esta fórmula de trabajo, aunque no tenían las herramientas, pero poco a poco se han ido dotando a estas instituciones rápidamente, como digo, no a través de la mejor fórmula, pero sí se dotará mejor en los próximos meses, precisamente de una manera más adecuada, con un marco legal que respalde todas estas fórmulas de teletrabajo, pero creo que han respondido bien. Precisamente en las administraciones tributarias, en la agencia tributaria, ¿cómo se ha respondido desde el punto de vista de aquellos contribuyentes que acudían presencialmente? Bueno, pues a través de fórmulas telemáticas se ha utilizado también la aplicación Zoom, en la campaña de renta se ha utilizado el programa, le llamamos, que también estaba ya desarrollándose en los últimos años y que ahora ha tenido, pues en este momento, en esta última campaña de renta a la que hemos asistido, bueno, pues muchísimo recorrido y ha sido muy utilizado por los contribuyentes, y yo creo que esos son, bueno, pues los retos de futuro que nos tenemos que plantear en el ámbito de nuestra administración tributaria, que tenemos que adaptarnos, y con esto termino ya para ajustarme bien al tiempo que tenía, ¿no? Yo creo que lo que falta, como digo, es ese marco legal que tenga en cuenta una serie de cuestiones, ventajas, inconvenientes y cuáles son los elementos más importantes de esta nueva fórmula de trabajo, ¿no? Entonces, es verdad que hay un proyecto ya de norma, de ley, de Real Decreto Ley que afronte todas estas cuestiones, teniendo en cuenta, decíamos, las ventajas que apuntaba muy bien Alfredo, ¿no? En su exposición, la mejora de la conciliación de la vida laboral y familiar, si está bien organizado, ahorro de costes muy importante de desplazamientos, no solo de desplazamientos, sino también, por supuesto, minimización de la contaminación acústica, de la contaminación medioambiental, una mejora en la redistribución incluso de la población. Nosotros en España hablamos de la España vacía, de la España que se aleja de los centros rurales para ir a los centros urbanos. ¿Quién efectivamente puede decirnos que no se puede trabajar en un centro más alejado del centro físico de trabajo y puntualmente asistir para determinadas reuniones o determinadas actuaciones que requieran ese contacto físico con los trabajadores? Pero efectivamente eso produce una mejor redistribución de la población en el territorio, ¿no? Una atracción de talento también, porque ¿quién no nos planteamos, ¿no? La posibilidad de una persona que a lo mejor no puede estar en un sitio porque esté alejado de su centro
de su centro de vida, ¿no? Entonces, efectivamente, podemos atraer talento de esta manera, incluso también incorporar a personas que tengan una movilidad reducida, ¿no? Entonces, también pensar en esa parte de la población que requiere una ayuda especial, bueno, pues también precisamente puede en fin, verse esta ventaja, ¿no? Pero ¿cuáles son los inconvenientes, ¿no? que también tenemos que apuntar? Por supuesto, la racionalización de las horas, y lo hemos estado viendo, en nuestras propias carnes lo hemos estado sufriendo, como no había horario cuando se teletrabajaba, lo hemos hecho pues de buen gusto todos, porque creo que, en fin, que los funcionarios en general, los servidores públicos, realizan una buena labor y que todos están, bueno, siempre hay excepciones como en todas partes, pero que realmente hemos dado la batalla aquí bien y hemos trabajado todo lo que hemos podido. De hecho, ha habido un incremento de la productividad en determinados sectores, como pueden ser los tribunales económico-administrativos o la Dirección General de Tributos, que se ha visto que han sacado más resoluciones precisamente de las que sacaban antes de la pandemia, ¿no? Bueno, como digo, una racionalización de ese horario es uno de los inconvenientes, ¿no? Que hay que organizar bien, ¿no? El tema de los recursos humanos, distribuir bien también. Uno de los problemas que puede traer el teletrabajo es que, bueno, pues que cambien las fórmulas y, por tanto, nos demos cuenta de que algunos recursos humanos no son tan necesarios o no son indispensables, o a lo mejor tiene que haber una reorganización de esos recursos humanos hacia otras tareas distintas, porque evidentemente si no estamos en nuestro centro de trabajo, termino ya con esto. Ya estás a tiempo, Ana. Y nada, sí, y bueno, pues todo este tipo, como digo, de ventajas y de inconvenientes son las que tendrán que tener en cuenta el marco legal nuevo de teletrabajo y afrontar estos retos de cara a futuro. Así que nada, termino ya con esto. Muchísimas gracias a todos, Alfredo y a Demetrius por precederme en la exposición y bueno, pasamos al turno de preguntas. Bueno, buenas tardes, buenas noches para algunos. Primero que nada, saludarlos a todos, viejos compañeros y amigos desde hace años. No viejos por la edad, sino por el cariño entrañable que nos tenemos. Bueno, hemos tenido durante todo este webinario verdaderas excelentes presentaciones. En este último bloque comenzamos escuchando al cordobés, si no me equivoco, Alfredo Collosa. En Argentina y Uruguay es Collosa, seguramente en el resto de América Latina sea Collosa, pero bueno, el cual nos ha brindado una excelente presentación, y creo que como para destacar sus aportes más significativos y diferentes han sido el tema de que también lo tocaba Ana al final de la presentación. Sin duda esto va a generar un cambio de paradigmas en las cabezas de los administradores, básicamente la administración por objetivo y no tener al funcionario sentado cumpliendo el horario. Pienso que eso sí era algo que se venía a venir, pero creo que ahora daremos un salto muy amplio en ese sentido. Y también nos ha hablado Alfredo, bueno, de la importancia de la digitalización de los expedientes y de todos los procesos administrativos que llevamos adelante en las administraciones tributarias. Asimismo, también ha introducido el tema de la reglamentación, de la normativa que debería tener el teletrabajo. Y en ese sentido hemos tenido muchos aportes en el chat. Por ejemplo, Raquel Arancibia de Bolivia nos decía que sí tienen decreto para el teletrabajo. Lo mismo Laura Hernández de El Salvador, que nos decía que El Salvador y Panamá fueron de los primeros países en América Latina que tenían normativa al respecto. Lo mismo Irene Sobrino de Colombia, que nos aportaba que el teletrabajo está reglamentado desde el 2008. Mientras tanto, Alan de Perú nos decía que en el SUNAT el teletrabajo funciona perfectamente. En el caso uruguayo tengo algún reparo, creo que no estábamos del todo preparados, pero bueno, como a todos nos ha pillado de sorpresas de esta nueva situación, digamos. Luego el representante de Brasil, Demetrius Soares, en un excelente español, que no podemos decir que era un portuñol, sino un español con acento, nos ha dado detalles de todo lo avanzado que está Brasil en ese sentido. Ha sido muy específico, porque tiene ya protocolos y procedimientos, cuando se cumple y cuando se incumple, y creo que de la América Latina creo que ha sido de los que están más avanzados en ese sentido. Y por último, Ana, bueno, nos introdujo en la situación de España, que como nos decía, si bien ya se venía trabajando en esto ha sido un avance de
improvisto, pero que sin duda va a cambiar la forma que se trabaja de aquí en adelante. También Ana introducía lo que un poco comentaba también Alfredo en cuanto a que las nuevas generaciones, el teletrabajo quizás ya lo tienen dentro de su lógica, no como nosotros, que es algo diferente. Para las nuevas generaciones, estar conectados telemáticamente es algo natural, que quizás a nosotros no nos pase. Y bueno, también nos planteaban los nuevos retos que tienen las administraciones tributarias y el marco legal que será necesario. En el sentido de las preguntas, la mayoría de los aportes del chat han sido felicitaciones a todos los ponentes. No ha habido preguntas específicas, pero bueno, a mí se me ocurrió preguntarle a los 3 ponentes si piensan que esto, como decía Ana, es algo que ha llegado para quedarse, o sea, la viabilidad de que se continúe con el teletrabajo, suponiendo que el día de mañana salga la vacuna, se reparta y salgamos de esta crisis del COVID, si el teletrabajo va a continuar o si les parece que se va a ir hacia atrás y nuevamente empezaremos con nuestros tiempos a generar un proceso de cambio. Y como segunda pregunta, también a los 3 ponentes, ¿cómo ven las administraciones tributarias de sus países? ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades que encuentran de esta nueva situación de que el teletrabajo se ha impuesto de forma sorpresiva, digamos? Si quieren vamos por orden y le abro primero la opción de respuesta a Alfredo. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. Ha sido muy, muy clara tu presentación, tu síntesis de los 3 ponentes. Yo, como decía, creo que lo importante es que hablemos de digitalización de la administración tributaria y, bueno, va a depender de cada país, como dije, de su normativa, porque muchos países tienen normativa, pero la están adaptando, porque una cosa es tener la normativa que se aplicaba a determinado sector y otra cosa es aplicarlo a la administración tributaria, con lo cual tengo mi reparo si esto se va a seguir aplicando para todas las tareas. Puede ser que se aplique para determinadas tareas en forma mixta, en un principio, pero va a ser clave los 2 aspectos que dije, la normativa y la digitalización, porque si no tenemos expediente electrónico, si no tenemos domicilio fiscal electrónico, si no tenemos presentaciones digitales, si no tenemos todo aceitado, todo este tema, va a ser complicado hacer teletrabajo. Lo estamos haciendo ahora de urgencia, como decía un profesor que escuchaba los otros días, estamos flotando, pero no estamos nadando, estamos aprendiendo a nadar. Para dar una imagen de lo que será el teletrabajo. Lo que sí yo creo que la lección más importante que nos deja esto, que nos obliga a replantear cómo estamos trabajando. Nosotros veníamos trabajando en una administración tributaria con una estructura rígida, con jerarquías, con tiempos que se cumplían, se trabajaba en base a la tradición, y esto nos obliga a pensar que el trabajo se puede hacer de otra manera. Y yo creo que eso es lo más positivo. Vamos a volver. Cuando volvamos a la oficina vamos a volver reforzados, vamos a volver diciendo, pero ¿por qué yo tuve años haciendo esto de esta forma si lo podría haber hecho de la otra forma? Entonces yo creo que esa es tal vez la experiencia más valorable del teletrabajo. Y hacia la sociedad, las administraciones tributarias han demostrado que a pesar de tener cerradas las oficinas, hemos seguido trabajando, prestando servicios, en muchos casos hemos tenido que dar incentivos tributarios a contribuyentes, subsidios por toda esta pandemia, y lo hemos hecho. En el caso de Argentina también hicimos tareas distintas a las que hacemos, como es el control de precios de los productos, porque ante la pandemia los precios aumentaban. En definitiva, creo que todos hemos salido reforzados y la verdad que tengo una buena experiencia a nivel general del teletrabajo. Ahora, si va a seguir o no va a depender de muchos factores de cada país, no podemos generalizar, pero creo que la experiencia es positiva y, como les decía, hay que plantearnos más el tema de la digitalización. Es clave la digitalización para terminar con la corrupción, que es el principal mal que tenemos en todos los países, sobre todo de América Latina. Mientras más digitalizados estemos, más transparencia habrá, los ciudadanos podrán acceder a sus servicios de otra manera y, en definitiva, el Estado mejorará su actuación. Pero para ello se requiere, como lo dijimos varias veces, un fuerte apoyo político, un consenso y mayor cooperación. Falta mayor cooperación y colaboración entre todos nuestros países. Esa es mi humilde opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Un poco esto último que comentabas de la digitalización lo comentó Domingo al inicio del webinario, que en realidad hoy por hoy sería más sencillo seguir el control, la fiscalización. Esto un poco lo plantea también Giovanna en el chat,
que cómo visualizamos el proceso de fiscalización mediante el teletrabajo. En la medida que todo está digitalizado y todo hay un rastreo digital y telemático de las operaciones, debería ser más sencillo para nosotros controlarlo que antes, que requería la presencia física del inspector en la empresa, digamos, para ver cuál era la realidad. Demetrius, escuchamos tu palabra. Bueno, en Brasil yo veo que el teletrabajo en la administración tributaria está avanzando. Nosotros estamos en un buen nivel de digitalización. Prácticamente no tenemos nada en papel. Creo que el avance del teletrabajo incluso perfeccionó el control de nuestros procesos de trabajo, y después de la COVID-19, ahora nosotros estamos en casi 50% de los servidores trabajando en sus hogares. Pero la productividad, por increíble que parezca, en estas condiciones ha incluso aumentado, y la posibilidad de tener una mejor flexibilidad del tiempo para el servidor hace que ellos tengan interés, a mi ver, en adherir al teletrabajo. Adelante será una estrategia de la organización ampliar el teletrabajo en la Receita Federal. Muchas gracias, Demetrius. Antes de darle la palabra a Ana, ya para finalizar, sí, pienso que el teletrabajo es algo que el mundo caminaba hacia eso antes de la COVID, y ahora sin duda daremos saltos exponenciales hacia adelante. Lo que comentaba Ana del tema de la disminución de los costos de los traslados, yo le sumaría el tiempo que se pierde. Quizás en Europa no estén al tanto, pero en América Latina, por ejemplo en México, tengo compañeros que pierden 1 hora y media, 2 horas para ir y 2 horas para volver desde su oficina. Imagínense ese horario aplicado a tareas productivas, las que fuere, las familiares o las del trabajo. Entonces pienso que en América Latina más aún todavía debería ser un objetivo de corto plazo. Y bueno, por último, darle la palabra a Ana y saludarlos a todos. Gracias, Gonzalo. Bueno, pues nada, yo simplemente aportar las cuestiones que habéis planteado, ¿no? Pues sí que yo creo que es un reto, igual que dice Alfredo y Demetrius, es un reto esto de adaptarse al teletrabajo, y además es una oportunidad también. Yo creo que las crisis traen oportunidades, y en este caso, pues algo que iba a ser implantado en un futuro, no sabemos si lejano o no, pero desde luego se ha tenido que implantar necesariamente, ¿no? Es verdad que luego pues hay que tratar las debilidades, ¿no? El peligro que conlleva el teletrabajo es que tiene que estar muy bien regulado, los horarios tienen que estar bien organizados, ver cómo se protegen además los datos, en este caso muy sensibles, de la administración tributaria con los que trabaja el teletrabajador en su domicilio, cómo se realiza la formación de esos recursos humanos, cómo además no hay que perder la identidad corporativa de una persona que pertenece también a una organización, a una institución, cómo se dota informáticamente a esos teletrabajadores, o sea, todo este tipo de las condiciones, la protección de los derechos de los trabajadores desde el punto de vista de los riesgos laborales, todas esas cosas, bueno, pues son debilidades que hay que seguir, bueno, pues intentando mejorar y limar poco a poco, y bueno, esperemos que en las leyes que se vayan implementando, que se vayan publicando en los distintos ámbitos, pues vayan poco a poco perfilando todas estas cosas. Y nada más, como ya nos hemos pasado muchísimo de tiempo, pues voy a cerrar este webinario, el primero que decíamos, ¿no? Realizábamos dentro de las actividades de nuestra red, dando las gracias a todos los participantes. Ha habido un momento que estábamos más de 50 personas, y la verdad es que yo creo que eso también es el valor de esto, que podamos intercambiar opiniones, podamos escuchar también pues, otras ideas, y que nos sugieran además y que nos ayuden a mejorar también, que es de lo que se trata nuestro trabajo en la medida de lo posible. Gracias a todos los que habéis estado al otro lado del charco conectados en un horario distinto, nosotros ya vamos a cenar. Gracias también a los españoles que han estado en este otro lado, no solo de la RAM, sino también de fuera de la RAM, como Luis y como Marta también, que nos han acompañado a lo largo de esta sesión. Y gracias además también a los compañeros que he visto que están también de la red de antiguos alumnos, pero de la maestría financiera, que también están dentro de las administraciones tributarias y que se interesan por las actividades.
bueno, pues nada, que sea esta la primera de muchas ocasiones que tengamos la oportunidad de encontrarnos, bueno, pues planteando cuestiones de interés para todos, que nos ayuden a mejorar. Y bueno, pues un saludo cordial a todos y esperando que vuestras familias también estén bien. Un abrazo grande desde España.